Shalom a todos. En el video de hoy vamos a compartir un artículo que estuve leyendo titulado Luchando con ángeles. En el video vamos a comentar un poco acerca de precisamente uno de los episodios más misteriosos que aparecen en la Torá sobre la vida del patriarca Jacob, Yaakov Avinu, donde en el capítulo 32 del libro de Génesis, ya al final del libro de Bereshit, este capítulo 32, se narra un incidente donde Yaakov Avinu se dice que tuvo una lucha con un misterioso hombre que los sabios identifican como un ángel, y en particular con el ángel de Esav, el ángel protector del hermano de Jacob, Esav Rasha, que precisamente muestra como realmente todo un hecho increíble, misterioso y con una cantidad de lecciones y de significados realmente muy grande. Cuenta el relato de que nuestro patriarca Yaakov Avinu estaba preparándose precisamente para el encuentro con su hermano Esav. Jacob había regresado precisamente, había salido ya de la casa de su suegro con toda su familia y demás, y había llegado a la tierra de Canaán, la tierra de Israel, y dice el relato de que precisamente él sabía de que tenía que encontrarse con Esav. Estaba un poco nervioso, temeroso de lo que iba a acontecer, orando a Hashem, y aconteció de que esa noche, dice el relato, de que él cruzó con su familia por el vado, la corriente, el río de Yabok. Yabok es interesante, que es un río muy importante para los cabalistas, quizás de ello hablaremos en otro vídeo. Jacob cruzó este río con su familia, cruzó a su familia, a sus hijos, su esposa, etc. y sus pertenencias, pero dice el relato de que Jacob se quedó solo detrás. Según el Talmud, al parecer Jacob se olvidó de algunas vasijas, algo que tenía que recoger, y se había quedado detrás. Dice el relato que en ese momento, dice que, y cito textualmente, tengo conmigo el libro de Bereshit, en el capítulo 32, dice precisamente de que allí estuvo luchando Jacob. Dice, un hombre luchó con él precisamente hasta el amanecer. Y es interesante que dice que este hombre, que los tzadikim identifican otra vez con un ángel, el ángel de Esav, dice que no podía prevalecer con Jacob Avinu. Y precisamente dice que al final, como no podía prevalecer con él, pues le hiere precisamente en el muslo para que Jacob lo suelte. Le dice que lo suelte, Jacob no quiere soltarlo hasta que no lo bendiga. El relato precisamente dice, y cito porque lo dice claramente, dice el versículo que el ángel, dice el texto en hebreo, dice, lo yahol lo, dice, no podía prevalecer realmente precisamente, no podía vencerlo, no podía vencer a Jacob Avinu. Y dice el pasuk que precisamente le dice, suéltame, o ya ha ascendido el alba. Jacob le dice, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Ahora el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Dice, no será llamado tu nombre Jacob, sino Israel, porque has prevalecido con la divinidad y con los hombres y has salido vencedor, y tu nombre será Israel. Precisamente por esto cuenta el relato de que luego de esto Jacob Avinu salió precisamente como cojeando, rengueando, de que precisamente le habían herido en el muslo, y por eso hasta el día de hoy para nosotros está prohibido comer el tendón precisamente del muslo, el nervio ciático, pues precisamente en el hecho de que nuestro patriarca fue herido precisamente ahí. Todo un detalle. Pero vamos a analizar en detalle este relato. ¿Qué es esto de que Jacob está luchando con este ser? ¿Cuál es el significado? ¿Qué lecciones podemos extraer? Primeramente, hay que tener presente que esto es un incidente realmente muy grande. Si pensamos precisamente en el hecho de que, primero que nada, el versículo, el pasuk dice, y así lo interpretan los sabios, dice, se quedó solo Jacob y luchó un hombre con él. O sea, este malaj, este ángel, luchó contra Jacob. No fue Jacob que fue a buscar problemas, dice que él le atacó.
Y dice que luchó con Jacob, con el patriarca. Ahora, dice el pasuk, lo yajolo, dice que no podía vencerlo. Ahora, pensamos que un ángel no podía vencer a Jacob. Un hombre, aquí en la tierra, la divinidad no podía vencerlo. Ahora, si analizamos un poco más en detalle, explican los sabios qué clase de nivel tenía Jacob Avinu que ni siquiera la divinidad podía vencerlo. ¿Qué clase de nivel espiritual, qué clase de potencia espiritual que ni siquiera este ser podía vencerlo? Y es precisamente cuando ve que no puede vencerlo, es que lo hiere precisamente en el muslo, y aún así Jacob no lo suelta. Y dice el pasuk precisamente a este respecto que Jacob le dice, el ángel le dice, déjame ir porque ha ascendido el alba. En otros versículos hemos hablado que los sabios comentan que esto quiere decir que al parecer este ángel era uno de los que pues también daba alabanzas al Creador, y había llegado su turno de presentarse precisamente para tomar su posición para alabar al Creador. Pero Jacob no lo dejaba ir y ya había amanecido. Dice el relato precisamente que por eso es que él le hiere. Aún así Jacob no lo suelta y le dice, no te dejo ir hasta que no me bendigas. Cuenta el relato precisamente que el ángel le pregunta a Jacob precisamente cuál es su nombre. Y precisamente el pasuk dice, citando el texto, dice, Mashemeja vayomer Jacob. Mashemeja vayomer Jacob. Dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, mi nombre es Jacob, dice el pasuk. Dice entonces, vayomer lo Jacob, yamer ot shemeja, ki im Israel, ki sarta im Elohim veim anashim yatuchol. Dice el pasuk, dice, no se llamará tu nombre Jacob, sino que se llamará Israel, porque has luchado con la divinidad y con los hombres y has salido vencedor. ¡Wow! Cuando uno escucha precisamente ese hecho, dice que ha venció a un ángel. ¿Qué clase de hombre estamos hablando? La estatura de Jacob Avinu, donde cuentan los sabios, de que este ángel que se identifica con el ángel de Esav, dice el pasuk, que este ángel en su momento no atacó ni al patriarca Abraham, significando la misericordia, ni al patriarca Isaac, que representa precisamente el servicio divino y el rigor desde un punto de vista, y Jacob, precisamente ya el más grande de los patriarcas, donde Jacob viene representado por la Torá. Cuentan los sabios en una alegoría, una explicación de un significado, una lección que podemos extraer de aquí, es que el ángel, el Satán, la Yetzarará, la mala inclinación, no le molesta de que el Yehudí ore, que des de acá, que sirva a Hashem siempre y cuando no estudie Torah. Ahí la mala inclinación viene realmente a luchar contra el Yehudí, y es una batalla constante por estudiar Torah. Ahora depende si prevalece o no. Pero también los sabios hacen referencia a este hecho de que, ya que este ángel era el ángel de Esav, y que Jacob le vence, precisamente el hecho de que Jacob venció al ángel protector de Esav, muestra que realmente Jacob era merecedor de haber recibido precisamente la primogenitura y la bendición. Por eso es que precisamente aquí se muestra de que esto es una lucha entre estos dos hermanos, Jacob Avinu y Esav, su hermano, Rasha, que cuenta el relato que precisamente por eso en una ocasión Esav se quejó con Isaac cuando le dice, por eso es que lo llaman Jacob, porque aparte que me robó la primogenitura, ahora me robó la bendición. Porque es interesante de que el nombre Jacob viene de la raíz Ekef, que significa talón, pero también significa engaño, mostrando quizás de que Jacob se había valido de diferentes técnicas para poder obtener la primogenitura y también la bendición de Isaac.
Pero el hecho de que Jacob ahora vence a este ángel está mostrando de que esto es solamente una batalla entre estos dos hermanos, a ver quién era digno en realidad o merecedor de recibir la primogenitura y la bendición. Por eso es que es interesante, cuando se lee este relato a veces se pasa un poco por alto de que Jacob le dice, no te dejo ir hasta que me bendigas. Pero la gente quizás lee esto un poco corrido y no se da cuenta de que el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice, no se llamará tu nombre Jacob, sino que será llamado Israel. El ángel lo está bendiciendo con un nuevo nombre. Esa es la bendición que le da el ángel a Jacob Avinu. Le está diciendo, no se llamará tu nombre Jacob, que significa talón o engaño, que hace referencia quizás a lo que Jacob había hecho, sino que tu nombre se llamará Israel. Israel, dice el pasuk, que precisamente es una combinación de la palabra Israel, que significa prevalecer, y de Él. Él es Dios, uno de los nombres de Hashem, Dios, la divinidad, que prevalece contra la divinidad, pero dice el pasuk, que prevalece también sobre los hombres, como prevaleció sobre Saf, etcétera, etcétera. Y es interesante de que está mostrando que Jacob prevaleció por encima de la divinidad. A veces trasladan este versículo como que prevaleció sobre el ángel, o prevaleció, que luchó contra Dios y prevaleció contra Dios. Aquí se traduce como divinidad, etc. Pero está mostrando de que el nivel espiritual de Jacob Avinu, que fue capaz de vencer y sobrepasar la divinidad. Y otra vez está mostrando, explican los sabios en otro comentario, que quizás hace referencia a la lucha interna de cada ser humano, de luchar quizás contra el yetzer hara, la mala inclinación y la capacidad. Jacob representa el nivel máximo de elevación de la conciencia del ser humano hasta el punto que es capaz de sobreponerse quizás a los dictados de la divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay ocasiones, es interesante, primeramente en cuanto a Jacob, que ahora se llama Israel. Esa es la bendición, lo bendijo con un nuevo nombre, Israel. Y es el hecho de que, es interesante otra vez, de que este nombre significa de que alguien que lucha contra Dios. Ahora uno puede analizarse, ¿alguien puede luchar contra Dios y ganar, prevalecer? Ese pasuk que Jacob Avinu prevaleció. Pero ¿cuál es la lección de este relato? El pueblo de Israel se llama así por algo, ¿no? Hijos de Israel, porque venimos de este hombre que se llamaba Jacob y le cambió el nombre a Israel. Por lo tanto, cuando el pueblo judío, que se llaman los hijos de Israel, precisamente se nos llama así, normalmente nuestros sabios y nosotros mismos nos catalogamos como un pueblo un poco terco, un pueblo duro de cerviz, un pueblo que todo el tiempo está luchando con Dios, como Jacob Avinu. Un pueblo que, como dicen, hace cosas que Hashem le castiga, se hace teshuvá, Hashem vuelve a mostrarle misericordia, que desafía a Hashem, a la divinidad, que como dice, enoja al Creador y está en una lucha constante de tú a tú, cara a cara, como dice el pasuk que luchó Jacob Avinu. El pueblo de Israel lucha constantemente contra la divinidad, contra Dios. ¿Qué otro pueblo en la tierra está todo el tiempo luchando, como dicen, contra el Creador? Hay que estar un poco fuera de, hay que estar un poco quizás no tan cuerdo para precisamente luchar contra el Creador. Dice que Israel luchó como Jacob, y como descendientes de este hombre, el pueblo de Israel, el pueblo judío, todo el tiempo tiene una lucha contra el Creador. Y es un pueblo de que es capaz de luchar contra los dictados, contra las sentencias. Quizás cuando en ocasiones Hashem ha dictado sentencias de juicio, de castigo contra el pueblo judío. Y el pueblo judío, a través de teshuvá, de sadaká, de actos de arrepentimiento, es capaz de revocar la sentencia divina contra él y volver ese acto de juicio o de castigo en una bendición, como fue el caso de Jacob Avinu. Y es precisamente el hecho de que, precisamente por ser así de cabezones, así de terco, así de que lucha cara a cara con Dios y se enfrenta a Él y le vence, como el caso de Jacob Avinu, siendo capaz de revocar sentencias en bendiciones, precisamente por eso es que dice el pasuk, que Dios ama a Israel. Y precisamente por eso le escoge a Israel, precisamente por esta actitud. ¡Wow! Cuando vemos estas lecciones, es realmente increíble el hecho de cuántas cosas podemos extraer de esta enseñanza de Jacob Avinu y su encuentro con este ángel. Y hay otra vez muchísimas explicaciones de cómo luchó contra este ser y el significado precisamente del pueblo de Israel en nuestros días.
Ahora, los sabios también extraen de aquí y presentan otras lecciones que podemos extraer de este relato. Hay diferentes interpretaciones y quizás formas de extraer lecciones específicas de este encuentro de Yaakov Avinu con este ángel. Otra de estas explicaciones por los Tzadikim comenta lo siguiente, y cito textualmente, tengo conmigo el Humash, y precisamente muestra la siguiente explicación. Dice, el ángel de Esav, el ángel con el que luchó Yaakov Avinu, dice, tenía que atacar precisamente a Jacob debido a que al ser el último y el más grande de los patriarcas, simbolizaba la lucha que libra el hombre por elevarse a sí mismo y elevar al resto del mundo junto con él. Y el Satán existe para frustrar esos esfuerzos. Por lo tanto, la lucha entre Jacob y el hombre, entre comillas, es la contienda eterna entre el bien y el mal, entre la capacidad que tiene el hombre de perfeccionarse a sí mismo y la determinación del Satán de destruirlo espiritualmente. Entonces es una lucha interna quizás entre la espiritualidad y lo material, lo físico. La lucha interna del ser humano de elevarse espiritualmente y de vencer a la mala inclinación, en este caso representada por el Satán, y salir victorioso no depende de esta lucha. Una contienda constante que tiene el ser humano, y Jacob representa ese estado de conciencia elevado que la persona es capaz de alcanzar si vence precisamente a la mala inclinación o al Satán, etcétera, etcétera. Es interesante que precisamente en otra explicación cuenta el Pasuk, dice el relato en hebreo lo siguiente: At alot ashahar. Dice, según la traducción de esto, es que el ángel luchó con Jacob hasta el amanecer. Según Lekach Tov, explicando este texto, dice que el ángel del mal se enfrentará a los descendientes de Jacob, o sea, el pueblo judío, el pueblo de Israel, a lo largo de la historia, hasta los albores de la redención, que viene a representar el amanecer que sigue a la larga noche de exilio. A este respecto hay una explicación que muestra aquí precisamente el artículo, y que toda esta batalla de Jacob Avinu con este ángel que representa la divinidad, el ángel un ángel que representa, algunos lo traducen como Dios, como ya mencioné, etcétera, y que se dice que fue una batalla, una pelea que dice que levantó polvo en el trono celestial, ¿no? Entre comillas. Y viene a representar, dice el texto, la lucha cósmica entre dos naciones y dos mundos. O sea, la espiritualidad de Israel y la materialidad de Edom. La noche a través de la cual ellos lucharon es el largo y oscuro Galut, el exilio del pueblo judío, en el cual los descendientes de Jacob sufren heridas corporales y angustia espiritual, pero emergen victoriosos. O sea, esa herida que sufrió Jacob, los sabios también la interpretan como quizás los sufrimientos que ha pasado el pueblo judío, persecuciones, inquisición, holocausto, etcétera, etcétera, donde en este exilio tan terrible hay daños que ha sufrido el pueblo judío, pero precisamente al final sale victorioso. Cuenta el Pasuk. Ahora hay un hecho interesante que voy a mencionar, y es el hecho de que Jacob le pregunta al ángel, que cuál es el nombre, Shimeja. El ángel le dice, y voy a citar textualmente como está escrito en el Humash, los sabios comentan lo siguiente, dice: el ángel existe únicamente para cumplir la voluntad de Dios, y su nombre, el nombre del ángel, es un reflejo de dicha misión. Al preguntarle al ángel por su nombre, Jacob quería conocer la naturaleza de su misión, la misión de ese ángel. Mas el ángel respondió que no tenía nombre fijo, pues los nombres de los ángeles cambian de acuerdo con las misiones que se les asignan. Este es un comentario del gran rabino Rabbi Shlomo Yitzhaki, conocido como Rashi, un gran rabino medieval que vivió en Francia, etc. Ahora, dicen los sabios, explica el Rambam, Rabbi Moshe ben Nachman de Girona, en España, Cataluña, y también lo comenta el Tur. A este respecto dice el comentario de estos sabios, dice: saber mi nombre no te va a servir de nada. O sea, el ángel hablándole a Jacob Avinu. Dice: yo no tengo ningún poder excepto gracias a Hashem. Si me convocaras,
no podría responderte ni ayudarte en tu aflicción. Sin embargo, el ángel lo bendijo, pues se le había ordenado que lo hiciera. No porque gozara de facultades autónomas. O sea que aquellas personas que oran a los ángeles y que piden a los ángeles y intermediarios y cosas como esa, o a santos o a seres humanos, todo esto es venoni, de tontería. No realmente es ilógico que alguien le pida a estos seres cuando tiene que orar directamente al Creador. El ángel está diciendo: ¿para qué me preguntas mi nombre? ¿Para qué quieres saber? La bendición que te voy a dar, pero no es que soy yo, no viene de mí. La bendición viene de Dios. Yo soy solamente el mensajero que ha sido ordenado con darte la bendición. Pero si me oras, si me convocas, si como la gente hace, no te va a servir de nada. La gloria es para el Creador, la petición es para el Creador. Es como un cartero que viene a entregarle una carta a usted. La persona sí agradece al cartero, pero el cartero lo que te va a dar es la carta, lo que te importa es la carta. No es el cartero. La carta es lo que me interesa. La carta me la envió otra persona. Y esa otra persona es la que alguien le pidió y le envió la carta. La carta es la que yo necesito. La carta no viene del cartero. La carta me la envía aquel a quien yo le pedí. De la misma manera, esta carta, simbolizando la bendición que el ángel le dio a Jacob Avinu, no es el ángel que está dando la bendición realmente. Por eso es que le dice: ¿para qué quieres saber mi nombre? En realidad yo he recibido una orden del Creador mismo. La bendición viene de Hashem. O igual, la persona debe de orar y pedir a Hashem directamente, ningún intermediario, ningún ángel, ningún rabino, nadie. Las cosas tienen que pedirse directamente al Creador. Y es interesante precisamente a este respecto. Ahora, como hemos visto, hay muchísimas lecciones y todavía aquí hay muchísimos más comentarios de los sabios acerca de este encuentro, esta batalla de Jacob Avinu, el patriarca del pueblo judío, que mamash, es interesante. Y hablando respecto de la prohibición de comer el nervio, el tendón del muslo del animal, porque dice el relato, dice que como el ángel le hirió en el muslo a Jacob, le dislocó la cadera, dice el versículo, dice: por eso no deben comer los hijos de Israel el nervio ciático que se encuentra en la articulación de la cadera hasta el día de hoy, pues hirió en la articulación de la cadera a Jacob en el nervio ciático. A este respecto, los sabios comentan lo siguiente: la ley judía prohíbe consumir dos tejidos importantes que se encuentran en el cuarto posterior del animal. Dice: el tendón interno, llamado nervio ciático, que es una ramificación de la parte trasera de la columna vertebral y se extiende bajando por el costado interno de la pata del animal. Está prohibido por la ley de la Torá consumir tal cosa. El tendón externo, que dice, el tendón peronero común, como se le llama, que se extiende a través del muslo en la parte externa de la pata del animal, está prohibido por decreto de los sabios, prohibición de Rabanán. Dice: se debe eliminar todo vestigio de estos nervios y también debe retirarse toda la grasa alrededor que cubre el nervio ciático. Además, se quitan los 6 nervios que tienen aspecto de cordón y también ciertas otras venas determinadas. Las alajot, las leyes relacionadas a esta prohibición, se pueden encontrar en el Shulchan Aruch, en la sección Yored Deah. Es interesante otra vez, hasta el día de hoy, nosotros como descendientes de este hombre, de Jacob, tenemos prohibido consumir este tendón y se retiran precisamente todos estos tendones y estas venas del muslo, las caderas de los animales. Está prohibido consumirlo por este incidente que aconteció con nuestro padre Jacob Avinu. Y realmente, mamash, muchísimas lecciones que podemos extraer de este encuentro de nuestro padre con este ángel que luchó y venció. Y a través de la significación del pueblo judío, descendiente de este hombre que es capaz de luchar cara a cara con un ángel, luchar contra Dios y de prevalecer, muestra otra vez que el pueblo de Israel también tiene una, como dicen, la relación del pueblo judío con Dios es una relación un poco extraña. Todo el tiempo le sirve como el pasado,
desobedeció, Hashem se pone un poco molesto, castigo, el pueblo judío vuelve otra vez, lo desafía porque es desobediente, duro de cabeza, pero precisamente por eso dice el pasuk y por eso dice el texto, amé a Jacob y odié a Esaf, dice el texto. Y es precisamente por eso es que Hashem escogió el pueblo de Israel, reveló la Torá y todo el amor que ha mostrado al pueblo judío eternamente. Y Baruch Hashem, estamos agradecidos de la misericordia divina. Bezrat Hashem, en próximos videos comentaremos un poquito más acerca de otras historias y hechos curiosos sobre la vida de los tzadikim, lecciones del pueblo judío y muchas lecciones que podemos extraer de estos relatos y de la historia de nuestros patriarcas. Bezrat Hashem, hablaremos de ello en próximos videos. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Shalom para todos.